Buenas noches a todos. A los que nos acompañan, bienvenidos a nuestro café tutorial de juego gerencial. Les recordamos que pueden manifestar sus dudas por medio del chat o activando sus micrófonos. Les pediría que si pueden confirmarme si escuchan bien, puede ser levantando la mano o escribiendo algo en el chat para poder verificar que la plataforma esté funcionando bien. Él cierra. No sé si nos confirman por medio del chat si puedes escuchar. A ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, demos unos minuticos más mientras se conectan y daríamos inicio. Bueno, buenas noches nuevamente. S. Moreno, bienvenido. A Ramírez y L. Sierra, que ya nos confirmó que nos escucha. Bienvenidos al café tutorial de juego gerencial. El día de hoy nos acompaña el docente Darío Lombada, quien nos va a hacer una ampliación sobre temas complementarios y específicamente sobre las competencias blandas para la toma de decisiones. Entonces, profesor Darío, bienvenido. Lo invito Vale, muchas gracias. Participar. Entonces, participantes, muy buenas noches. Como ya me presentaron, mi nombre es Darío Lombana, con N, no Lombada. Este es familiar de la lambada. No, yo soy familiar de los Lombana, con N, ¿vale? Sí, señor, enseguida corregimos. Porfa. Listo. Entonces veo que estamos A. Ramírez, L. Sierra y S. Moreno. Bienvenidos. Lástima que no hubiéramos tenido más concurrencia, pero dando cumplimiento al objetivo que tenemos de los cafés tutoriales, la idea es que de alguna forma los profesores aportemos a un proceso de discusión, de construcción, de conocimiento entre las personas de la universidad que bien lo acepten, y agradeciendo a los estudiantes que nos han ayudado en la formación de este ejercicio. Muchas gracias por la invitación. De paso, pues que les sirve para su tesis de grado. Entonces, vamos a comenzar. Usted no puede iniciar la función mientras el otro participante está compartiendo. Entonces, por favor, ¿me ayudan para poder compartir la pantalla? Correcto, profe, enseguida te habilito para que puedas compartir la pantalla. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces, ahora sí, compartir pantalla. Listo. ¿Me confirmas, por favor? Ahí tengo.
Correcto. Podemos ver la primera diapositiva, competencias blandas para la toma de decisiones. Perfecto, bueno. La primera pregunta es el título dentro del título, ¿qué son competencias blandas? Durante mucho tiempo, cuando hablamos de perfiles de cargo, hemos visto siempre temas como experiencia. Definitivamente la experiencia es un campo grande del perfil de un profesional, de un líder de procesos. También hemos visto habilidades, que ha desarrollado unas habilidades, normalmente nos dicen de comunicación, de trabajar bajo presión, que es una típica que nos dicen, de una serie de conocimientos. Desde luego, si estamos hablando de conocimientos de ingeniería, pues unas fortalezas en procesos matemáticos, en procesos lógicos, y nos hemos dado cuenta que como profesionales a veces nos dedicamos a fortalecer esos conocimientos cognitivos conscientes de ese conocimiento puro, lo cual no está mal. Y nos hemos visto abocados a que participamos en posgrados, en estudios, en cursos que desarrollan temáticas pragmáticas y científicas, lo cual, repito, no está mal. ¿Qué es lo que esta charla? En esta charla queremos decir y hacer un llamado de atención a que esa parte que acabo de mencionar no está mal. Seguramente un profesional, un líder de proceso, debe tener unas grandes características, llamémoslas técnicas, entendiendo como habilidades o competencias técnicas, aquellas que permiten el logro del resultado del proceso. Por decir algo, estoy en un proceso productivo en una planta de producción. Estoy haciendo tornillos. Desde luego, pues que todas mis capacidades y mis competencias están enfocadas a ese proceso productivo, a esa automatización, a esa mecanización, al conocimiento técnico de los tornillos, al conocimiento de la calidad de los tornillos, a esos procesos de empaque, acelerar a tiempos, movimientos que estudiamos en ingeniería. Pero nos damos cuenta que los profesionales en ese orden estamos a cargo de seres humanos. Estamos relacionados a 360 grados con otras personas. Normalmente lo primero que tendríamos son unos jefes cuando llegamos a la compañía, los cuales nos entrevistan, nos miran las competencias y seguramente si cumplimos los requisitos, las expectativas, nos contratan. Llegamos a la organización y de ese jefe hay otros jefes y paralelos a ellos vamos a tener, si miramos hacia arriba, una gran gama de personas. Si yo miro hacia los lados al mismo nivel mío, pues voy a tener otra cantidad de procesos, otra cantidad de personas que en ese orden de ideas tuviéramos un mismo nivel de autoridad. Y si miro un poquito, perdón que lo diga de esa forma, a mi cargo o hacia abajo, pues tendré una cantidad de personas a cargo. Nos vamos entonces a enfocar en la charla y el proceso de discusión que tenemos hoy es ¿cómo hacemos nosotros para liderar esos procesos? Entendiendo que las anteriores competencias no son las únicas. Y un poquito el objetivo sería despertar esa visual, si es que se nos ha olvidado, si está, o reforzarla si la tenemos presente, de que existen otras herramientas, otros mecanismos que nos permiten tomar decisiones que complementan esos elementos o esa serie de conocimientos de tipo técnico. Definitivamente, en rol de un proceso en una empresa, en una organización, bien sea presencial o ahora también hay que tener en cuenta que lo puedo hacer de manera no presencial. El trabajo en equipo se ha vuelto muy típico y dependiendo del proceso me lo permite. Lo que no ha cambiado es ese proceso de comunicación e interrelación con otras personas. ¿Hay alguien que quiere hablar o es que tengo retroalimentación? No creo que era retroalimentación. Ok, sigo. Entonces decíamos que por más que sea un proceso que yo esté presencial, por más que sea un proceso que tenga que coger un maletín y salir a la calle, por más que sea un proceso que tenga que viajar de manera continua o que yo me siente en un computador y trabaje a distancia de manera no presencial, el elemento constante va a ser siempre que estoy en contacto con otras personas y que las decisiones que voy a tomar siempre van a estar influenciadas dentro de un entorno en el cual siempre van a haber personas. Ese es el poquito, ese es el enfoque que
quiero discutir y mostrar a todos los participantes. Ok. Un elemento básico definitivamente es ese proceso de conexión actual. No existe una actividad que no tenga hoy en día un alto nivel de conectividad, por llamarlo de alguna forma. La expresión que tenemos, la gestión en un mundo globalmente conectado. Ya no podemos hablar de procesos administrativos o de procesos de mejora o de cualquier tipo de procesos, si no lo relacionamos con ese mundo globalmente conectado. Hoy necesitamos algún tema, entro a Google y me sale 1 millón, 2 millones de resultados. Si estoy en algún sistema que me aplica la organización, estoy conectado no solo con mis partes, con empresas de mi empresa ubicada en otros países del mundo, sino ya puedo estar conectado directamente con mis proveedores, puedo estar conectado directamente con mis clientes. Y entonces un elemento que marca una diferencia con empresas de hace 30, 40 años es esa conectividad. Esto nos lleva a que hay 3 elementos básicos que debemos tener en cuenta en ese proceso. Uno son los conceptos, otro las conexiones y otro el que hemos tocado que son las competencias. En el tema de concepto tenemos ideas y tecnologías impulsadas por la innovación. Definitivamente el mismo hecho de estar conectado ya es un proceso de innovación y nos obliga a cambiar del pensamiento. Nosotros en una clase que tuvimos en la Universidad del Bosque, un estudiante preguntaba, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros ya no estamos utilizando nuestro cerebro para, por decir algo, manejar? Porque ya los carros se manejan solos. Definitivamente la innovación va a ser eso. ¿Cómo va a ser nuestro futuro hoy en día en este medio que tengo que tomar decisiones, pero en un medio conectado? Y esa sería la segunda, las conexiones. Hay una cantidad de relaciones estratégicas que están nutridas por un proceso que vamos a llamar colaborativo, lo vamos a explicar más adelante. Definitivamente, si antes lo decíamos, no estoy solo, hoy con mayor razón debemos confirmar, no estamos solos. Ese es otro elemento básico, dicho de una forma coloquial, ya no nos podemos esconder, hoy nos ubican fácilmente. Hoy saben dónde estamos, hoy saben si estamos conectados, hoy saben para dónde vamos, hoy saben todo de mí, entonces es un mundo completamente conectado. Por lo tanto, los conceptos y las conexiones nos lleva al desarrollo de unas competencias que definitivamente tienen que estar conectadas a ese entorno actual. Recordemos entonces que ese tema de competencias son habilidades y la capacidad de utilizar esas habilidades siempre en una componente de enseñanza y aprendizaje. El tema central entre la enseñanza y el aprendizaje es el manejo del conocimiento. Con los estudiantes de la especialización de productividad y producción, hicimos un recorderis de que mucho de lo que nosotros conocemos parte de 3 elementos o de elementos externos a nosotros que nos generan una cantidad de datos. Nosotros ya dijimos, la tecnología nos mueve hoy, lo que tendríamos que hacer es que el camino no sea el objetivo para nosotros, sino que la tecnología sea el medio. Tenemos nuestros sistemas, nuestros procesos y nuestras herramientas y eso nos generan una cantidad de datos. Tendríamos que convertir esos datos en información y hasta ahí tenemos lo que nos da el mundo externo, que es lo que nos ha permitido desarrollar unas competencias que decíamos. Esto es lo que nos permite la experiencia, esto es lo que nos permite un desarrollo de habilidades y hasta aquí es lo que mencionamos, no vamos a tocar en este momento. El tema para reflexión queríamos tocarlo es, ¿qué pasa esa información cuando entra a nosotros? Cuando ese conocimiento toma decisiones, se vuelve en teoría inteligencia y nos toca tomar esa decisión de tipo estratégico. ¿Qué es de tipo estratégico? Que esté atada a un objetivo del proceso, del sistema, de la organización donde yo estoy. Esto nos lleva entonces a que un elemento básico de esas competencias blandas es el conocimiento. Desde este punto de vista vemos que el conocimiento viene de una cantidad de hechos que los hemos vivido, los conceptualizamos, o sea, ya tiene un proceso mental que formamos un concepto,
Nosotros nos proyectamos hacia el futuro y creamos unas expectativas a través de juicios, hipótesis, y se estandariza a través de una metodología. Esos conocimientos también en nuestro grupo que estamos desarrollando el material, nos hemos dado cuenta que se convierte en un elemento vital para las organizaciones y para las personas que estamos. El capital intelectual, ese conjunto de activos intangibles que no son visibles, que es el conocimiento, que básicamente se divide en 3 elementos. El capital humano, que es el que todo ser humano trae cuando entra a una organización, es el que formó, desarrolló a través de su vivencia y sus experiencias, y a nosotros nos llega a una empresa con un nivel de conocimiento a ese capital humano. Cuando llega a la empresa, entonces nosotros empezamos a darle procedimientos, a darle a conocer, empieza a conocer la empresa, empieza a desarrollar nuevos conocimientos, empieza a relacionarse, y es lo que llama el capital relacional, bien con partes internas o con partes externas, pero el objetivo final y que debemos tener muy claro es que todo ese conocimiento debería quedarse en la organización y terminar en lo que llamamos un capital estructural, para que la organización así complemente ese activo que le aumente el valor. Otro elemento básico que comprende estos 3, que también, repito, si hay alguien participando en el curso que estamos en la especialización, hemos trabajado sobre el conocimiento tácito y el explícito. Ese tácito es el que todos traemos, que nos lo desarrolla, que está en el inconsciente, y ese explícito es el que es más pensante, y entonces comienzan a hacer una serie de relaciones entre el tácito y el explícito. Si nosotros traemos a una persona y simplemente no le contamos el detalle, sino que nos acompaña y él aprende de lo que hacemos, del hacer, pues algunos autores le llaman que es un proceso de socialización. Cuando ese tácito yo lo cuento, lo que llamaríamos enseñanza, entonces ahí entramos a un proceso de exteriorización, y lo contrario, cuando yo hago que alguien me cuente y entonces ese que me transmiten para mí se vuelve implícito y entra a mí, se llama un proceso de interiorización. Finalmente, lo que buscamos en esa relación ser humano-ser humano es que todo lo que yo sepa lo sepan los demás, y viene un proceso de combinación. Repito, un elemento básico como competencia blanda es el tema de esa comunicación, de ese conocimiento. En ese orden de ideas, en esta gráfica, en la parte inferior, pues tendríamos que este capital humano es el que nos permite la creación de ese conocimiento. Aquí está un gran aporte de nuestras competencias blandas como seres humanos. Una vez se ha creado ese proceso, ese conocimiento del capital humano, la idea sería que se almacene y quede estandarizado en la organización. Que a ese lo complementemos con nuestras relaciones, entonces viene un proceso de difusión, y cuando ya estamos en un nivel de madurez, ese capital intelectual nos permita esa aplicación. En la curva inferior, lo que entenderíamos como una etapa de evaluación, de evolución del conocimiento, sería que el conocimiento lo creamos, lo almacenamos, lo difundimos y deberíamos aplicarlo. Pero como hay una combinación de tácito y explícito, dice que tenemos una pregunta a un estudiante. Vale, déjame por favor, termino este cuadrito y damos paso a la pregunta. Entonces voy a terminar este cuadrito explicándolo y pasamos a la pregunta. Entonces decíamos, mi intervención como competencia blanda es cómo aporto yo a ese juego de tácito y explícito de tal forma que yo aporte en esta cadena, que tan pronto haya creación se almacene, se difunda y se aplique. Es una de los grandes inconvenientes, barreras y cortes que hemos tenido, choques fuertes en que se nos corta a veces ese proceso de conocimiento, bien sea porque se crea y no se almacena, bien sea porque se almacena pero no se difunde, o bien sea porque se difunde y no se aplica. El aporte grande mío como persona y como esa competencia blanda es cómo yo permito esos procesos de conexión entre la creación y el almacenamiento, entre el almacenamiento y la difusión, entre la difusión y la aplicación,
para que realmente la organización entre ese engranaje y aproveche ese elemento del conocimiento, y una vez aplique el conocimiento, pues se cree esa diferencia competitiva que es lo que necesitamos aportar como seres humanos a la organización. Ok, aquí me dicen que hay una pregunta, entonces, aquí cómo veo la pregunta, ¿está escrita o es... Sí, profe, la tenemos en el chat. ¿Podría entonces leértela? paso a chat? Sí, puedes dar clic en chat o yo te puedo leer la pregunta. La Vale, sí, pregunta porfa. dice, profe, en el medio de la producción, ¿cuáles son las habilidades blandas que más se tienen en cuenta o cuáles son las que se deben fortalecer con mayor importancia? Yo diría de que depende del rol que juguemos. Si yo soy el dueño de un proceso, pues definitivamente estoy en un nivel intermedio de la organización en la cual mis habilidades van a ser permitir que las personas que están a mi cargo desarrollen esas habilidades. Mi rol va a ser de motivador, mi rol va a ser de organización, mi rol va a ser de ese líder que permita que fluya esos elementos. Y hacia arriba, pues entonces mi rol y mis habilidades blandas es cómo yo hago para convencer a mis jefes de los resultados, de que me den los recursos que yo necesito, de que me permitan hacer mis ejercicios con la gente que está a mi cargo, y entonces yo estaría en un nivel intermedio en ese orden de ideas. También existen teorías administrativas en las cuales me dice que si hay procesos estratégicos, hay procesos tácticos o administrativos o procesos operativos. Si soy el líder del proceso, yo estaría en la mitad de una serie de procesos tácticos o administrativos. En ese orden de días estaría en la mitad. Mi rol de competencia es ser una almohada, escuchar a los de abajo, recibir la presión de los de arriba. Y el resto yo te lo puedo, yo creo que parte lo vamos a contestar si seguimos el desarrollo de la charla. No sé si la persona que preguntó está bien. Sí, nos hace una pregunta también, nos responde que sí, señor. Dice, ¿hay alguna técnica que yo pueda aplicar en mi empresa para establecer, según mi perfil o personalidad, cuál sería mi rol? Eh, lo que pasa es que sí, hay técnicas de tipo psicotécnico que pueden medir cuál es, hacer un diagnóstico de qué tenemos de competencias, pero el objetivo o cuáles tendría que yo desarrollar van a estar definidas más por las necesidades, por el entorno, por la cultura de la organización. No sé, por decir algo, en unas organizaciones bien conservadoras, pues no les va a servir un perfil de competencias de una persona demasiado abierta, demasiado extrovertida. No sé, en una universidad, yo soy profesor de la Universidad Javeriana. Seguramente, aunque tiene una gran apertura en cuanto a tendencias religiosas, de inclusión, pues definitivamente la Universidad Javeriana no me va a permitir nunca patrocinar, por ejemplo, que se aparezca la PUJ al lado de un comercial de cigarrillos. Entonces va a depender mucho de el objetivo del entorno donde yo esté. Sin embargo, pues hay unas competencias generales de temas de liderazgo, de buena capacidad de comunicación asertiva, un buen motivador y sobre todo las tendencias de liderazgo. Lo que pasa es que todas estas tendencias de liderazgo, las demás que sean, siempre van a estar encaminadas dentro de un entorno. En ese orden de ideas tocaría mirar cuál es el entorno, cuál es la cultura, cuál es la subcultura de esa organización, qué es lo que quiere, qué le gusta, qué tengo yo, y mirar y hacer un análisis de brecha. Listo, no ¿Listo? sé. Sí, yo creo que sí. Tierra, ¿nos puedes comentar si te quedó más claro? A ver. Sí, nos Ah, responde, ya sí, puede. profe, está más claro. Sí, Listo. listo. Lo que te digo, ¿quién es? Le cierra, danos un momentico y si quieres al final podemos sacar en últimas, esas son las conclusiones. Y de todo esto que nos dice el profe, ¿yo qué? ¿Qué haría yo para desarrollar esas competencias? ¿Les parece?
Perfecto, listo. Entonces Listo. puedes continuar. Fíjate que, por ejemplo, la pregunta que hizo, seguramente qué rol, yo estoy el jefe de un área, en ese momento si yo mejoro, si yo hago un proceso de innovación en el proceso productivo, fíjate que yo estaría aportando en este primer paso de la creación, si yo lo documento, pues paso al almacenamiento, si yo le enseño a mi gente y a mis pares y a los que tengo arriba, sería una difusión y si ese proceso, esa innovación se estandariza, pues entonces ahí está mi fortaleza. Seguramente, si lo llamáramos ese proceso, ese aporte a la organización, va a ser muy evidente para la alta dirección. Ok, otro elemento que también lo discutimos el día viernes, sábado, este fin de semana, es nosotros debemos tener muy claro en la vida quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Eso yo creo que es una constante individual del ser humano. Si yo voy a entrar en algún juego, en alguna actividad, hombre, lo primero es que debo saber yo quién soy, cuál es mi fuerte, en qué soy fuerte, en qué no soy fuerte para saber en qué puedo pelear, cuáles puedo ganar. Desde el punto de vista del saber, hicimos este cuadrito en el cual mostramos 4 elementos que son el primero. Una cosa es yo saber algo o no saberlo, saber un tema o no saberlo, pero otra cosa muy diferente es no saber que se sabe o saber que se sabe. Me explico. Seguramente en la parte de arriba yo tengo que tener claro, yo tengo que ser consciente de saber qué es lo que sé. Esos son los conocimientos que uno posee. Seguramente este es el tradicional que nos trabajan cuando nos hacen la prueba, el nivel de conocimientos. Eso es lo que nos hace y lo que acabé de hablar, de saber claramente cuál es mi fortaleza y cuál es mi debilidad. No saber no es malo, porque si yo voy a trabajar en una empresa que necesita que yo sepa de fútbol, pues lo que me interesa es yo saber que sí sé de fútbol, pero a mí sí soy claro que no sé de billar, pues no sería grave. Pero la conciencia nos debe llevar a tener claro que sepamos qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Fíjate al señor Sierra que nos preguntó la persona, yo diciendo señor, no sé si señor o señora. Señora Sierra, no sé qué es. Me cuenta para decirle si él es Luis, no sé. Entonces, un elemento que yo le recomiendo es, tenga claro usted qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Lo que no sabe, mire si su objetivo, mire si su proceso lo requiere. Si su proceso, si su actividad lo requiere, pues definitivamente ahí hay un factor de mejora. También a veces le sucede a uno que uno no sabe que sabe muchas cosas. Cuando uno normalmente hace estudios de posgrado o lee un libro, encuentra situaciones y mentalmente dice, ve, yo hago eso, lo que pasa es que no sabía que así se llamaba. Ese es un elemento importante. Este de no saber qué se sabe son unos conocimientos tácitos que es bueno exteriorizarlos. Esa figura también es interesante. Identificar qué es lo que hay por allá dentro de nosotros que de pronto nos sirve. Es lo que algunos llaman un déjà vu. Y yo lo he vivido, yo sé hacer eso. ¿Por qué? No se preocupen. Lo que pasa es que en nuestro inconsciente, acuérdense que es un disco duro que tenemos por allá adentro y ¡pum! Siempre ha estado guardado, no lo hemos llamado y de pronto lo llamamos. Grave sí que es que no sepamos que no sabemos algo, porque ese sí es un vacío de conocimiento. En este orden de ideas, ¿cuál es el aporte grande? Tenemos que ser conscientes de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Y nos sorprendemos cuando nos damos cuenta de que hay algo que sabemos, pero que no sabíamos que sabíamos. Grave sería que no sepamos algo y que no lo sabemos, porque ahí tendremos un vacío de conocimiento. Y lo que mencionaba al comienzo, la sociabilización. Estamos en un mundo, lo decíamos, lleno de comunicación, lleno de compartir vivencia. La toma de decisiones no es con una sola información, con un solo requisito, es una cantidad de información, conocimientos. Y entonces, en ese proceso de evaluación, de evolución, de la socialización,
tenemos un caso de un actor. Entonces, en ese orden de ideas, o bien el 1, el 2, lo primero que vamos a ver son los aspectos de compartir el espacio, de compartir los intereses, de compartir los problemas, de compartir los objetivos y finalmente de compartir los recursos. Se ha hecho estudios y esta sería la escala de interacción de los seres humanos dentro de un proceso, dentro de un sistema, dentro de una actividad, dentro de una organización e inclusive dentro de una sociedad. Repito, seguramente la primera parte cuando yo entro a una organización es que me ubique en un espacio, espacio físico o espacio lógico o espacio virtual. Ya ubicado en ese espacio, seguramente empiezo a ver qué intereses tengo yo. Enseguida comienzo en esa interacción a tener unos problemas. Ya cuando tengo espacio, intereses, debo tener claro para dónde voy. Y finalmente, pues entonces ya genero una necesidad de recursos. Si yo hago esta matriz de un actor 1 y un actor 2, encontramos la siguiente matriz que es bien interesante que la revisen y que la estemos mirando continuamente. Definitivamente cuando yo comparto espacio con otro actor, aparece el término de conozco a. Ahí hay un primer nivel de conocimiento. Voy a ver si pongo aquí marcador. Sería este primer de conocimiento. En espacio, entonces yo conozco y genero un proceso de conocimiento. Cuando avanzo y pasa o bien el tiempo o el nivel de relación, entonces y hay la interacción entre los intereses, entonces ya comienzo a decir, yo ya pienso como mi par y entonces viene el valor del reconocimiento, porque ya estoy de acuerdo y tengo y comparto muchos intereses. Pero ya cuando comparto problemas con mi otro actor, con mi otra parte, entonces ahora sí voy a trabajar con mi otra parte y entro en una etapa que se llama de colaboración. Seguramente este proceso ya me va a permitir una mayor interacción y una probabilidad mayor de conseguir los resultados. Pero si sigo avanzando en ese orden de ideas, ya comparto esos objetivos con ese otro actor. Ahí entro en una etapa de cooperación. Cuando ya entro en esa etapa de cooperación y comienzo a repartir, a entender y a compartir recursos, es lo que llamamos una etapa de asociación. Lo mismo que hablamos del anterior. ¿Cuál es mi aporte en competencias blandas? Permitir que esta cadena se desarrolle fácilmente. ¿En dónde hay brechas? En que yo solo me quedo en espacio y no comparto intereses. Seguramente es uno de los problemas grandes de las organizaciones, es que no puedo hacer que otras partes compartan mi interés. Muchas veces por áreas funcionales, claro, el de producción tiene su interés de cumplir los niveles de inventarios que necesita o nivel de servicio que necesita si estamos en bienes. El de venta necesita cumplir una cifra, el financiero necesita bajar costos. En ese orden de ideas, la habilidad, y siguiendo ya aprovechando la pregunta que nos hicieron, es ¿cómo hago para que todos en la organización empecemos en esa escala y poder llevarlos a compartir espacio? Porque entonces yo llevo el conocimiento, conozco a... ¿Cómo hago para que todos compartamos los mismos intereses? Pensemos todos igual o similar. Pero en esa escala, ¿cómo paso a la colaboración y trabajo a veces para resolucionar los mismos problemas de tal forma que me lleve a tener los mismos objetivos y entonces ya lo hacemos definitivamente juntos hasta que compartamos esos recursos? Este es otro elemento que está en las organizaciones, pero que a veces se nos olvida, porque nos ponemos a trabajar en mi proceso, en mi actividad, y se me olvida este camino. Recordemos, conocimiento, reconocimiento, colaboración, cooperación y asociación. Y esa escala la consigo cuando comparto espacio, intereses, problemas, objetivos y recursos. ¿Listo? Otro elemento básico, ya estando para lograr objetivos, es todo el tema de la inteligencia emocional. Debemos separarnos de ese concepto que las matemáticas es lo único que genera inteligencia. No voy a dar una charla ahorita de inteligencia emocional, pero sí quiero que reflexionemos sobre ese tema de que no solo
saber de matemáticas, no solo ser buen dibujante, es ser inteligente. El que juega fútbol es inteligente. Definitivamente sí, la que conocemos lógica y matemáticas es inteligente, el ingeniero, el matemático, pero el político, el escritor, el que se expresa bien, tiene una inteligencia. El ajedrecista, el pintor, el diseñador, tiene su inteligencia. Seguramente el deportista, el cirujano, tiene su inteligencia, el músico. En general, lo que debemos estar claros, ¿qué es la habilidad? ¿Qué es esa inteligencia que yo necesito para conseguir resultados? Entonces, volviendo a la pregunta que me hacían, seguramente si estoy en un área de diseño, pues yo lo que voy a necesitar es que las personas tengan una gran capacidad visual, seguramente con algo lógico, pero si estoy en un periódico donde necesito redactar, seguramente voy a tener de este tipo de habilidades, de inteligencias. El mensaje es: no debemos buscar un solo tipo de inteligencia. Aquí estamos mostrando de un autor, Garner, que nos dice 8 propuestas. Hay N propuestas el día de hoy en el que nos dicen trabajemos en inteligencia emocional. Miremos qué es lo que necesitamos. No todos tienen que saber matemáticas, no todos tienen que ser buenos dibujantes. Yo necesito buenos dibujantes para un área de dibujo. Yo necesito buenos escritores para un área de escritura. Revisemos, estemos pendientes de este tema. ¿Este tema en qué nos sirve? Que vamos a desarrollar destrezas y esas destrezas nos permiten conocer, interpretar y enfrentar sentimientos propios y ajenos. Y apareció la palabra sentimiento. El ser humano es un ser sentimental. Una cosa es lo que me dice la ciencia y otra la cosa que me dice mi corazón. Y es lo que hemos oído a veces de administrar con la cabeza, administrar con el corazón y administrar con las manos. No necesariamente uno puede separar cabeza de corazón de manos. No, seguramente es en cada momento de decisión y en cada proceso que necesito. ¿Será que necesito más usar la cabeza que el sentimiento? ¿O será que necesito más el sentimiento que la cabeza? ¿O será que necesito más la acción que la cabeza? Ese es el equilibrio que nos debería fijar, que deberíamos tener claro, utilizar en cada momento, y esos sentimientos nos permiten lograr esa satisfacción de las actividades que hacemos, esa eficacia, entendiendo eficacia, cómo conseguir los resultados y que mentalmente estemos bien y se vuelva un hábito. O sea, algunos autores dicen, si mentalmente estamos bien, la vida es excelente. Terminemos esta parte con el ser humano. Entonces debe estar pensando en su yo, en yo, ¿quién soy yo? Pero también debo pensar en los demás. Y ya vimos entonces que también debo pensar en lo que siento y en lo que hago. Y también entonces formamos una matriz bien interesante. Cuando yo veo lo que sientes por dentro de mí, entonces estoy generando un proceso de autoconciencia. ¿Qué siento con respecto a mi propio yo? Pero si lo que está dentro de mí se hace referencia a lo que hago, pues entonces le llamamos tener autocontrol. Entonces, procesos internos con respecto al sentimiento es autoconciencia y con respecto a lo que hacemos es autocontrol. Pero cuando yo ya paso y veo es a los demás, entonces si a los demás los veo desde el punto de vista del corazón sentimiento, es lo que se llama empatía o sinergia. Pero si miro a los demás con respecto a lo que hacemos, son habilidades sociales. Seguramente en este cuadro tendríamos que también mirarnos por dentro y cómo estoy en ese proceso de autoconciencia, cómo estoy en ese proceso de autocontrol, cómo es mi proceso de empatía y sinergia y cómo son mis habilidades sociales. Y en cada proceso, en cada situación, volviendo a la pregunta que nos hicieron, pues tendría que trabajar en ciertos momentos más autoconciencia, más autocontrol, más empatía o más habilidades sociales. La pregunta es, ¿lo hemos visto los que estamos aquí en la charla? ¿No hemos hecho un análisis de cómo estamos de esa autoconciencia? ¿Hemos hecho un análisis de qué tal es mi autocontrol? ¿Qué son mis habilidades sociales? ¿Cuál es mi empatía? Invitación, explorémoslo.
Esto nos lleva a que el ser humano entonces tiene 3 partes, que hoy en día son 4. Entonces, el desarrollo cognitivo, que es importante, ¿cuál es el cognitivo? El consciente, el pensar. Pero también el desarrollo que ya vimos emocional, es el sentir. Pero esto nos lleva a ese desarrollo de las conductas que el actuar, y son los 3 componentes, ya dichos, no como corazón, no como cabeza, ni como manos, sino ya ahora sin nombres bonitos, es pensar, sentir y actuar. Y esto nos lleva a una proyección del ser humano hacia el futuro, que es intuir. Tengo un pálpito, decíamos en clase de la vez pasada. Entonces, el pensar, el sentir y el actuar nos lleva a proyectarnos hacia el futuro en el intuir. Nos hemos preguntado cómo estoy de mi desarrollo cognitivo, cómo está en equilibrio ese cognitivo con el desarrollo emocional y con esa conductual. La inteligencia emocional nos mira, nos desarrolla ese equilibrio. Finalmente, entonces, una invitación a que no solo nos quedemos con estos temas, sino que miremos otros temas interesantes, cómo estamos del coaching, que está muy de moda, cómo estamos en comunicación asertiva, cómo estamos en programación neurolingüística, cómo estamos en liderazgo, y voy a dejar un tema que definitivamente en Colombia se ha vuelto moda, por desgracia, no desde el punto de vista positivo. ¿Dónde quedó la ética? ¿Qué la hicimos? ¿Por qué el fiscal anticorrupción es el más corrupto? ¿Por qué los alcaldes se asocian con su hermano que es congresista y se roba plata? ¿Por qué cuando estamos investigando robos siguen robando? ¿Por qué vivimos todos los días esos inconvenientes? Y el último valor, el último elemento que yo quiero tocar es, señoras y señores, ¿qué pasó con la ética? ¿Qué pasó con el ser honesto? ¿Qué pasó con el ser honrado? Hemos hecho discusiones de que escribir procedimientos es fácil. Somos buenos para escribir procedimientos. El problema no es escribir procedimientos. El problema es cumplirlos. ¿Por qué no los cumplimos? ¿Por qué nosotros decimos una cosa y hacemos otra? Definitivamente un ejercicio básico es que debería haber un equilibrio entre lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos, o si no va a ser difícil. Y aquí es explorar. Mire, normas desde todo punto de vista no nos sirve de nada si definitivamente esos elementos de ética, esos elementos de valores no están. Si eso no está, como digo yo, apague y vámonos. Con un problema muy grande, que estos elementos de ética, de valores, de honradez, no los estamos trabajando. No les estamos poniendo atención. Y seamos sinceros, llega a mi escritorio un brochure donde me dice tema específico, matemáticas financieras, especialización en producción, especialización en logística. Yo digo, esto sí está bueno y lo voy a hacer. Y si al tiempo me llegó uno que dice ética y negocio, ética y valores, me río, lo voto y digo, hay gente todavía perdiendo el tiempo. Atacamos a la persona que se nos sienta en el bus porque me habla de la Biblia, porque me va a decir que hay que hacer las cosas bien, que no hay que robar, no matar, y entonces digo, me encontré en un cura de curas mamones, o le echo la culpa al pastor y lo insulto diciéndole evangélico. Independiente del concepto religioso, lo que es evangélico, lo que es cura, lo que esa persona quería decirme es, haga bien, no robe, no mate, sea honesto, sea honrado. Ese es el que se nos ha olvidado completamente. Era un poquito, y el tiempo ya no pasa muy rápido, lo que queríamos tocar en ese orden de ideas. Entonces, no sé si quedó claro el mensaje, repito. ¿Cuál sería mi rol? Sí, señor, sí, profe, está claro, Valle. ¿Cómo se relacionan las habilidades blandas con la inteligencia de negocios? Si esa es una pregunta, chatear. Valle, para todos, ¿cómo se relacionan las habilidades blandas con la inteligencia de negocios? Como te decíamos, ¿qué nos hace la inteligencia de negocios? La inteligencia de negocios se trata de que todo lo que está en nuestro proceso, en nuestra organización, nos permita seleccionar, alistar toda esa información.
Entonces, en ese orden de ideas, se tendría aportes de varios puntos de vista. Primero, que es el que nos ayuda a recoger, ordenar la información para que se vaya a mi cerebro, a mi interior y pueda funcionar todo esto que dijimos, que despierte el saber, el ser, el hacer y el intuir para, sumado a todo lo que dijimos, tome decisiones, ¿de acuerdo? Y segundo, pues es en el tema de conocimiento, es donde seguramente va a estar todo lo que se llama el conocimiento estructural, el repositorio de toda el conocimiento de la organización. No sé si Valle está claro. No sé si nos responden, si queda un poco claro la explicación o la respuesta a la duda. Vamos a darle tiempo, creo que nos respondió. No, ya dice Sí, de cero Valle para todos. Sí, señor, gracias. gracias. No sé si haya más preguntas, dudas, comentarios. Teníamos una... Más que una clase era un poquito de proceso de reflexión. No olvidemos que que existe, que hay otro componente grande como líderes para tomar decisiones, que son las competencias blandas. Correcto. La pregunta que teníamos que nos habían enviado a la encuesta estaba relacionada con la inteligencia de negocios, que es la pregunta que nos hace aquí. Ok, listo. Entonces, no veo a la persona que la hizo conectado, pero si la Pues pregunta... aquí dice cómo se relacionan las habilidades blandas con la inteligencia de negocios de Ovalle, y ya me imagino que es Ovalle, dice sí, señor, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, los invito a los que están con nosotros, si tienen alguna otra duda, quieran resolver acerca de las habilidades blandas, los invito en estos minutos que nos quedan, a manifestar sus dudas para que el docente pueda ayudarnos a solucionarlas. Adicionalmente, los invito a que nos ayuden con la encuesta de satisfacción mientras se animan a hacer más preguntas. Les vamos a compartir el link para la encuesta de satisfacción y nos ayuden por favor a diligenciarla. Recuerden que para nosotros es muy importante y nos ayuda a crecer y a fortalecer esta herramienta que es para ustedes, para que puedan ampliar las temáticas que les dan durante la especialización. Vale, parece que no hay más preguntas. Bueno, profe, parece que no. Bueno, esperamos haber creado ese proceso de reflexión, de interiorización de estos temas que son bien interesantes, que por desgracia en este corto tiempo, pues simplemente es botar ideas y que ojalá hayamos calado y hagamos un poquito de reflexión. Perfecto. Bueno, profesor Darío, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Agradecemos que nos haya podido ayudar con el cambio de la hora y pues los invitamos a todos a que sigan participando de los cafés. Como les comentaba el sábado, esta es una herramienta para ustedes y nosotros como estudiantes lo hacemos con mucho amor y con mucha dedicación también para que tengan este espacio donde puedan resolver sus dudas o ampliar su conocimiento, como lo hicimos en el día de hoy, o generar una reflexión también, como lo indicaba el docente. Entonces, muchísimas gracias, profe. Nos veremos en Muchas gracias a ustedes, un placer y feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Chicos, los invito a diligenciar la encuesta de satisfacción. Muchas gracias, buenas noches y sean felices.